Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Le damos las gracias al Señor una vez más porque nos permite estar aquí con esa inmensa alegría, con ese deseo de querer llevar la palabra que da vida a todos los corazones que quieran disponerse a escuchar, para que después de escuchar podamos hablar de las maravillas que el Señor hace en nuestra vida. Y una de esas maravillas que Dios hace en nuestra vida es regalarnos el don de la vida. ¿Y por qué no darle gracias al Señor? Alabar su nombre por lo que Él hace con nosotros. Hoy en el Evangelio de este día, Jesús quiere devolvernos el oír para que podamos escucharlo. Pero a través de sanarnos muchas veces de la sordera, quiere sanarnos a veces cuando nos volvemos mudos y no podemos hablar de las maravillas de Dios. Que al escuchar el Evangelio de este día podamos comprender cómo Dios quiere devolvernos el oído para que le escuchamos, la lengua para que hablemos de Él. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, en el capítulo 7, versículo 31 al 37. San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea. Atravesando la Decápole, le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga las manos sobre él. Él, apartándose de la gente a sola, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo dio un gemido y dijo: Éfata, que quiere decir ábrete. Se le abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús le mandó que a nadie se lo contaran, pero cuando más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy en este día hermoso que Dios nos ha regalado, vamos a pedirle al Señor que nos dé su luz, que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría para poder comprender, escuchar y hablar lo que Dios quiere que hablemos. Para eso vamos a decir todos juntos esta oración al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos nuevamente a la meditación de la palabra que da vida. Hoy estamos en un nuevo horario, estamos
en un horario diferente, porque siempre a veces en nuestros trabajos nos cambian el horario de entrada. Hoy vamos a entrar más temprano, ayer entramos más tarde, pero aquí estamos con la disponibilidad, con un corazón deseoso, alegre de quererse llenar de la palabra de Dios para ir a luchar allá afuera y ponerla en práctica. Dice al final del texto: y todos estaban maravillados y decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es que Jesús no hace cosas malas, Jesús no hace cosas medias, Jesús lo hace completamente bien. Y hoy, al escuchar esta palabra, y si nos ponemos a meditarla, dejemos que Jesús haga bien las cosas en nuestras vidas, que abra nuestros oídos, abra nuestro entendimiento y hable y suelte nuestra lengua, desate nuestra lengua para hablar las maravillas y las cosas grandes y gloriosas que Él hace. Hoy en el texto vemos cómo a Jesús le presentan un sordo y que tenía dificultades para hablar. ¿Y quién es un sordo en la vida espiritual? ¿Quién es un mudo en la vida espiritual? Un sordo es aquel que Jesús, con su infinita palabra, le está diciendo: no cometas adulterio, y él hace sordo a eso. Vive cometiendo adulterio. Un sordo es aquel que el Señor en su palabra le está diciendo: no fornicarás, y vive fornicando. Un sordo es aquel que el Señor dice: no critiques ni calumnies a tu hermano, y sigue criticando y calumniando al hermano. Un sordo es aquel, querido hermano, que Jesús le habla en su palabra, que tiene que perdonar y no perdona, que tiene que amar y no ama, que tiene que vivir en paz y vive en conflicto, vive en guerra. Ese es un sordo. Un sordo es aquel que Jesús le está diciendo en su palabra que tiene que servir, llevar el evangelio, ir a servir. Y él hace caso omiso al llamado, a la voz de Dios. Ese es un sordo, que es aquel que murmura. Es aquel sordo, aquel que el Señor le dice que deje la soberbia y sigue con la soberbia. Es sordo aquel que el Señor le dice: no odiarás, y vive odiando. Es un sordo aquella persona que Jesús le dice: no vivas en el resentimiento, y vive viviendo resentimiento. Un sordo es aquel que el Señor le dice: yo soy tu fuerza, yo soy tu luz, y vive en la debilidad, vive en la desconfianza, vive en la inseguridad. Ese es un sordo. Ahora bien, ¿quién es un mudo? Es un mudo aquel en el ámbito espiritual, que es aquel que tiene miedo a hablar de las cosas de Dios. Es aquel que vive atado de su lengua y vive hablando otras cosas del mundo y no vive hablando de las cosas de Dios. Ese es un mudo. Pero vemos cómo Dios, como Jesús, cuando alguien tiene un encuentro con Él, las cosas cambian. La vida del hombre cambia. Porque dice el texto que no fue Él el que fue personalmente. Pongan atención, porque podemos pensar que el mudo fue el que habló las maravillas del Señor al último. Fue la gente que presenció el milagro, que hablaban y Jesús se los quería prohibir. Pero ellos, cuando vieron al mudo hablar, miren cómo es la evangelización. Cuando ven a un mudo hablar, es capaz la gente que te escucha hablar de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida por tu mismo testimonio. Cuando tú hablas, ¿quién eras antes? ¿Quién es ahora aquella persona que ha tenido un encuentro con Jesús? Dice el texto que se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea. Atravesando la Decápole, le presentan un sordo que además hablaba con dificultad. Miren, qué bello es el misterio del reino de Dios.
¿Cuántos de nosotros, por una invitación, tuvimos un encuentro con el Señor? Alguien nos llevó a tener un retiro, a tener un momento de oración, un momento de comunidad. Y ahora vemos cómo aquella persona que alguien lo llevó, ahora es capaz de haber o estar dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Dice que le presentaron a este mudo, a este sordo, a esta persona que hablaba con muchas dificultades. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al camino del Señor? Que nunca hemos podido hablar, no podíamos hablar de las cosas de Dios. Ahora tenemos el valor, tenemos la fuerza de estar frente a un público predicando la palabra de Dios. Ahora podemos ir a nuestros trabajos y decir con toda prioridad: yo voy a la iglesia, yo persevero en la iglesia, yo tuve este encuentro con Dios. ¿Cuántos ahora se han desatado ya la lengua? Porque escuchamos ya ahora el mensaje, porque Jesús puso su mano sobre nuestros oídos, su mano sobre nuestra lengua. Ese es el misterio del amor de Dios. Ese es el misterio de la misericordia de Dios. Pero es cuando el hombre y la mujer, el ser humano en sí, tiene un encuentro personal y vivo con el Señor. Dice el texto que le presentaron a este mudo dos cosas. Se lo presentaron, pero también dice que le rogaban que le impusiera sus manos. Le rogaban. Eso se le llama cuando alguien ora por aquella persona que está muda, por aquella persona que está sorda, que se hace sorda a la voz de Dios. Qué bonito es cuando una madre ruega porque el sordo escuche, su hijo sordo escuche. Ruega por aquel mudo que no ha hablado nunca las cosas de Dios, hoy pueda hablar de las maravillas de Dios. Qué hermoso es cuando un esposo, una esposa en oración ruegan por ese esposo y por esa esposa. Qué bonito es. Yo te quiero dar una buena noticia. El Señor nunca se queda sin que el hombre no tenga resultado, sin que el ser humano, la mujer, tenga un resultado para la honra y gloria de Dios. Miren lo que va a pasar en el texto. Dice que apartándose de la gente a sola, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó sus lenguas. Otra actitud hermosísima. Primero, es que se lo presenta. Lo llevan al encuentro con Jesús, al mudo y al sordo, y el que es sordo. Segundo, ruegan por él. Momento de oración que tiene que ser aquella persona que tiene a un sordo, que tiene a un mudo allí. Tercero, la intimidad a solas con Jesús. Ahora viene el proceso personal. Y ahora, hermano, ya no es solo que alguien ore por ti. Ahora ya no solo es la invitación que te van a llevar donde Jesús. Ahora es que te abras a ese encuentro con Jesús. ¿Y cómo te puedes abrir al encuentro con Jesús? Hoy te abres al encuentro con Jesús meditando la palabra que da vida. Haz un momento, haz un espacio, hermano, en tu ajetreada vida. No es fácil. A veces me preguntan, hermano, ¿y usted cómo hace? ¿Cómo hace para levantarse y estar siempre todos los días meditando la palabra? Es que ahora, hermano, yo ahora escucho. Ahora yo puedo hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora puedo dar testimonio de que el Señor me desató mi lengua y abrió mis oídos. Y este es un espacio que tú a sola, dile al Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha, pero permite que mis oídos no se cierren a tu voz. El Señor sigue hablando.
por muchos medios, por su palabra, por la comunidad, por la iglesia, por la familia, nos sigue hablando. Pero no volvamos nuestros oídos sordos. Permítele ahora, en este día, en este viernes, tener un encuentro vivo y personal con Él. No te quedes vacío. No te quedes sin la oportunidad de tener esa intimidad con Jesús. Dice que se lo llevó a sola. No permitió, lo alejó de la gente. Porque muchas veces, querido hermano, la misma gente nos puede distraer. La misma gente nos puede quitar ese espacio, esa oportunidad que tenemos en el encuentro con Jesús. Ábrete al encuentro con Jesús, pero a sola, personal. Ahora ya no es que otros te lo digan. Ahora experiméntalo tú en ese encuentro vivo y personal con Jesús. Y mira lo que va a suceder. Dice el texto: dio un gemido y le dijo, Éfata, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso detalle! Cuando tú tienes el encuentro con Jesús. Jesús nadie le gana en generosidad. Jesús ve tu sordera. Jesús ve tu dificultad que tienes, en los miedos que tienes al hablar de Él. Él quiere desatar tu lengua. Él quiere que le escuches mejor. Pero ¿cómo lo vas a hacer? En la intimidad con Él. En el encuentro vivo con Él. Dile al Señor cuando vayas a la Eucaristía, cuando estés en el momento de oración frente al Santísimo, dile: Señor, yo quiero escucharte. Quiero hablar de ti, para que otros vean tus maravillas que has hecho en mí. Porque eso fue lo que le pasó a la gente. Se le abrieron los oídos y se le soltó correctamente su lengua. Ahora bien, Jesús dice que les mandó, aquí a la gente, les mandó que a nadie se lo contaran. Pero cuando más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. La gente, la actitud de la gente, al ver a un mudo hablar, al ver a un sordo oír, es capaz que ese milagro evangelice a otro. Y estos otros que ven el milagro en ti van a ser evangelizadores de las maravillas del Señor. Jesús se lo prohibía, pero ellos más, entre más se lo prohibía, más hablaban. Y dice el texto, termina diciendo hermoso el texto. Y se maravillaban de sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. ¿Qué aprendemos del Evangelio? Número 1. Sabemos que al acercarnos a Jesús nos ayudará a escuchar mejor su voz y hablar de Él, pero también hablar de los demás, de las cosas que ha hecho Dios en los demás, de las maravillas que Dios hace en los demás. Pero solo se puede lograr teniendo un encuentro personal con Él. Se lo llevaron a Jesús, la gente, y Él se abrió al encuentro en la intimidad con el Señor. Ábrete al Señor hoy en este día. Número 2. Pidámosle al Señor hoy, pidámosle al Señor no hacernos sordos, a su voz. Pidámosle perdón por las veces también que hemos sido sordos a su voz y no hemos querido escucharle. Número 3. Pidámosle al Señor que no nos volvamos mudos
al momento que nos ha devuelto la lengua, que nos ha desatado la atadura de nuestra lengua, que los sacerdotes, los laicos, los obispos no los volvamos mudos ante la injusticia, ante todo lo que está sucediendo hoy en este día dentro de la iglesia y en el mundo entero. Que cada uno podamos ser desatados de nuestra lengua para hablar de la justicia, pero también denunciar la injusticia que hay dentro de la sociedad y el mundo entero. Y por último, pidámosle al Señor seamos portadores de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Hagámoslos portadores, siendo evangelizadores de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Que el Señor pues nos dé la luz por intercesión de nuestra Madre Santísima, y que sea Él el que devuelva nuestros oídos para poderlo escuchar y nuestra lengua para poder hablar de las cosas maravillosas y grandes que hace Dios en nuestra vida. Que el Señor pues nos bendiga. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado.